Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Qué extraordinaria oportunidad nos da el Señor en esta ocasión para seguir con ustedes hablando de la vida del rey David. En una tercera parte, la cual es la que hoy comparto, vamos a seguir aprendiendo 5 verdades de la vida del rey David. No olvidemos que Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, cita que las cosas del pasado sucedieron no solo como una parte histórica, sino como un ejemplo para que lo bueno del pasado lo imitemos y lo malo que cometieron los antiguos lo desechemos. Y por eso es que cada vez que miramos personajes de la historia tenemos que aprender de su vida, de su legado, de sus errores también. Y por eso nos estamos tomando estas semanas para seguir aprendiendo sobre las verdades y lecciones de el rey David. Hemos hablado mucho sobre la vida de David, elección, su obediencia, su confirmación, su espera, su servicio, su responsabilidad, su oportunidad, su prueba, su confesión y sus desafíos. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de 5 cosas más en esta tercera parte. Vamos a aprender sobre la iniciativa del rey David, la conquista de metas, la amistad, los celos y los peligros. Así que le invito a que juntos podamos acercarnos a la palabra en este tiempo devocional. Bienvenidos. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Estamos tomando como base la palabra, la escritura del primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a tomar desde el verso 48 en adelante. En el momento de acción en la cual David está, ya se han terminado las palabras. Tanto el gigante como él han dicho los dimes y diretes. Ambos guerreros están listos para demostrar quién es el mejor. Recordemos que uno puso su confianza en su espada, en su lanza y en su jabalina, y el otro puso su confianza en el nombre de Dios. Así que la última palabra la tuvo David. Aunque el filisteo inició la pelea con sus maldiciones, David va a terminarla hablando con autoridad espiritual. Entonces vemos aquí, en primer lugar, la iniciativa. Dice la escritura en el verso 48 que David se dio prisa. Si algo caracteriza a aquellos que han aprendido a confiar en el Señor, es que no retrasan sus acciones. Los que han confiado en el Señor y los que creen en Dios siempre están en una urgente acción. No posponen sus responsabilidades. Cuando hay algo que hacer, una misión que completar, pues utilizan el reloj como su amigo, no como su enemigo. Y hermanos amados, en la vida hay muchas cosas que hay que realizar con prisa, ¿cierto? Y hay otras que no tienen que llevar prisa. Quiero decirles que el factor tiempo puede ser amo o puede ser un siervo. ¿De qué depende eso? De la actitud. Por eso Pablo nos recuerda en Efesios 5:15 que debemos ver con diligencia cómo caminamos, no como necios, sino como sabios. Ahora Pablo relaciona el ser sabio con el aprovechamiento del tiempo y expone la razón: los días son malos. Luego, Pablo en Colosenses 4:5 nos exhorta: caminen sabiamente. Aquí viene la sabiduría, pero le agrega el objetivo. Hay que caminar sabiamente para con los de afuera. Y luego nos dice cómo: redimiendo el tiempo. Ambos pasajes
nos enseñan lo importante de la mayordomía del tiempo. A todos Dios nos da la misma cantidad de tiempo. Nadie puede decir, aquel tiene más tiempo que yo. No, porque todos tenemos 24 horas. Así que la clave es el orden. La clave es la prioridad. El éxito en la vida, amados hermanos, es de los que saben priorizar sus asuntos. Le dan tiempo a lo que corresponde y no lo desperdician en cosas que no valen la pena. Para David era importante el que se diera prisa para enfrentar al gigante. Era algo que en su corazón así lo sentía. En cambio, para Saúl y el ejército esperaron 40 días y no sucedió nada. Pero David en un solo día resolvió todo lo que se tenía que resolver. Queridos hermanos, los hombres y las mujeres de Dios que han sido llamados, ungidos para hacer su voluntad, se entusiasman con el propósito de Dios. David mismo en el Salmo 138:8 dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito, pero queda de nuestra parte si con nuestra contribución de tiempo, con nuestras energías vamos a permitir que Dios utilice nuestras vidas para cumplir su voluntad. Usted y yo podemos llegar a hacer la voluntad de Dios para que otras personas sean guiadas, bendecidas, enseñadas, evangelizadas y discipuladas. Así que hay que hacer como David, darse prisa. Y ese es el principio de la iniciativa que hoy quiero que juntos descubramos. Hay que darse prisa para algo. ¿Y cuál es ese algo? Hacer la voluntad de Dios. Entendamos que Dios quiere usarnos, pero muchas veces eso no sucede. ¿Sabe por qué? Porque no nos damos prisa. No ponemos cartas en el asunto para hacer la voluntad de Dios. Darse prisa es entender que yo tengo un regalo y que voy a recibirlo. Por eso Pablo en 1 Corintios 12:7 dice que a cada uno, hablando de los que formamos el cuerpo de Cristo, nos fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. Darse prisa en hacer cosas es postergar aquellas cosas que no tienen valor y darle prioridad a las cosas que tienen valor. Darse prisa, amados hermanos, es tomar iniciativa. Y hoy quiero hablarle a usted cuánta iniciativa usted está tomando en los asuntos que conciernen a hacer la voluntad de Dios. Hombres y mujeres con iniciativa son los promovidos en el mundo secular. Y no solo en el mundo secular, en el reino de Dios también. Las personas que son lentas en hacer lo que Dios ordena y perezosas en representar los negocios del Padre, difícilmente, escuche, van a llegar a ser promocionados. ¿Quiénes son aquellas personas en el ámbito laboral que escalan de un puesto a otro utilizando los valores éticos? Aquellos que tienen iniciativa. Dios nos está dando la oportunidad entonces, con esa pequeña frase que aparece en esta historia de el rey David, capítulo 17, 1 Samuel, verso 48, David se dio prisa, ver el poder de la iniciativa. Apúntelo entonces como primera verdad en esta tercera parte de las enseñanzas del rey David. Iniciativa. Vamos a la segunda. Esa está en el verso 48. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David era alguien que se movía, escuche, con metas en su vida. Las metas, amado hermano, a corto plazo llevan a las de largo plazo y estas últimas llevan al éxito. Yo quiero preguntarle a usted, ¿quiere tener éxito? Póngase metas. Propóngase a alcanzar y a realizar algo. Despierte el camino del éxito y también de la felicidad.
Hay que dejar de vivir condicionado por el no puedo, por el no tengo. Hable el lenguaje que tuvo David, que se dio prisa y corrió para alcanzar su meta. David, si hubiera entendido las palabras del apóstol Pablo de Filipenses 4:13, seguramente lo hubiera dicho literalmente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empezar a creer esas promesas lo catapultan a uno para alcanzar las metas. Usted debe de negarse a ser esclavo, de vivir derrotado y estar preso de la cárcel de las dudas. Usted tiene un destino, tenemos un destino diseñado por Dios, y es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La meta de David era llegar a la línea de batalla y no dejar, escuche, que el filisteo llegara primero. Si no nos movemos en esta vida de esa manera, otros van a llegar antes que nosotros. El primero que llegue tiene más oportunidades de triunfar. Bien cita aquella frase, aquel dicho popular: el que madruga, Dios le ayuda. Y es el que madruga que llega primero y el que alcanza sus metas. Humanamente, David era de la minoría y el gigante de la mayoría. Pero David se negó a dejarse condicionar por eso. Por encima de sus desventajas, él consideraba que él tenía más ventajas espiritualmente hablando. Dentro de él era libre para pensar: Dios está conmigo, Dios me va a dar la victoria. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, hacernos socios con Dios y hacer su voluntad para alcanzar la victoria. Pablo fue un hombre de fe también. Y Pablo nos comparte mucho de su pensamiento, de su actitud. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por a ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Hermanos, muchos no nos superamos en la vida porque vivimos encerrados en un cuarto del pasado, y otros le agregan el pasado fracasado. No volteamos a ver el futuro, no nos movemos en el futuro y siempre estamos agarrándonos del pasado. Y si alguno quiere o pretende entrar al futuro, siempre tiene que andar vestido del pasado. Y tenemos que considerar que hay que olvidar el pasado. Porque en el pasado probablemente sin Cristo hay sinsabores, derrotas, heridas, malentendidos, traiciones, hipocresía, rechazo. Pero con Cristo todo eso se cancela y es sanado. Si Cristo lo asió, como dice el apóstol Pablo, también puede asir todo lo que hay en nosotros. Hay que correr a la línea de batalla. Y enfrente estaba Goliat. Ese Goliat que le estaba haciendo daño al ejército de Israel. Y que hay Goliats en este tiempo que le hacen daño a su economía, a su matrimonio, a su familia. Y en vez de huir, confronte a su gigante, enfréntelo. Agárrese de Dios. Corra la línea de batalla y enfrente aquello que está afectando sus relaciones familiares. Corra la línea de batalla y enfrente a ese gigante que le ha estado afectando. Deje ya de correr de la línea de batalla y es tiempo que corra a la línea de batalla. Hay que ser valientes.
No hay que huir de los problemas, sino hay que confrontar los problemas. Corramos a la línea de batalla y enfrentemos las cosas con fe. Enfrentémoslas con oración. Enfrentémoslas con gratitud y alabanza. Eso fue lo que hizo David para alcanzar su meta. Pero no solo eso. Escuche cómo termina esta confrontación. Verso 49 en adelante. Dice que hirió al filisteo en la frente y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Hermanos, cuando estamos dispuestos a alcanzar la meta, somos de aquellos que empezamos algo y lo terminamos. Y esto es lo que me inspira este pasaje que acabamos de leer. Esta es una cualidad de aquellos que han entendido lo importante de alcanzar las metas. No se quedan a medias, terminan lo que empiezan. David no era una persona emocional, era algo que sabía que tenía que terminar. David no corrió para salir huyendo, corrió para enfrentar al problema. Significa que David no se movió por emoción, lo hizo por fe, por convicción. Y es que para poder alcanzar las metas debemos de movernos de esa manera. No hablar tanto, pero sí actuar mucho para poder alcanzar nuestras metas. Vemos una vez más que ahora, después de que corre para llegar primero a la línea de batalla, David toma apresuradamente sus elementos, mete su mano en la bolsa, extrae una de las 5 piedras lisas que tomó del arroyo, la pone en su honda, la hace girar y suelta un tiro, mientras la otra permanece atada en su muñeca derecha. Imagínese usted ese tiro que hace David con la honda, esa piedra que va en el aire como una bala, con fuerza, pero va con el poder de Dios. No olvidemos eso. Y llega a su destino, la incrusta en el único lugar que el filisteo no tenía protección. Una pequeña abertura en su casco de guerra, el cual tiene desnudo la frente. Y ahí, qué casualidad, que ahí impacta la piedra en el gigante. No es casualidad, hermanos. David, con fe, con determinación, quiere alcanzar la meta y tiene el respaldo de Dios. Y ve esa combinación de esfuerzo con gracia de Dios. Vea esa combinación de determinación con esa sobrenaturalidad que provoca que la piedra caiga en la frente de ese gigante. Y de tal impacto, el gigante cae. Y ahí Dios lo hace humillarse y comer el polvo de la tierra. David sabe que tiene que terminar lo que comienza. No deja que la emoción del momento de ver esa caída lo arrastre a celebrar. Así que vuelve a correr para dar el tiro de gracia. Entonces le va a llegar a cortar la cabeza. Esa acción nos habla de que David logra alcanzar su meta. Es un proceso el cual ha llevado y el cual hoy necesitamos evaluar en nuestra vida. Dios está buscando personas que hagan esto, alcancen sus metas,
con determinación, no con emoción, con confianza, sabiendo que si yo hago mi parte, Dios hará su parte. Así que, hermanos, segunda verdad que aprendemos hoy, hay que alcanzar las metas. Lo que empezamos, lo terminamos. No lo dejamos a media. Y Dios entonces nos va a respaldar por ello. Amén. Vamos a la tercera verdad en esta enseñanza que el Señor nos está permitiendo compartir con usted. Vamos a hablar sobre la amistad de David. A raíz de lo que David logra, se transforma de una persona común a una persona extraordinaria. Y entonces, David comienza a tener las luces sobre él. Dice la palabra ahora en el capítulo 18 de Primera de Samuel, verso 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, hagamos un alto. Saúl ya se había interesado por David al preguntarle al general de su ejército, ¿de quién es este joven? En el capítulo anterior. Y Abner ni siquiera sabía quién era. Qué interesante esto. Antes que David matara al gigante, no se sabía nada importante de él. Pero después de haber realizado esa proeza, pues muchos empezaron a acercarse a él. Y uno de ellos fue Saúl. Saúl lo interroga. Y David responde. El rey se dirige a David con mucha naturalidad. ¿Cómo lo llama según el verso 58 del capítulo 17? Muchacho. Entonces, el rey trataba a David como una persona normal. Pero después le hace una pregunta, ¿de quién eres hijo? Esa acción de fe convierte a ese muchacho del capítulo 17 para Saúl en alguien con identidad. Entonces, dice el verso 18, verso 1, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. A ver, vamos a volver a leer este verso. Aconteció de que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Qué le parece? A ver, expliquemos eso. Aquí, en esta amistad que está teniendo Jonatán y David, Jonatán era el príncipe, hijo del rey Saúl, con derecho al trono. Y él sintió una atracción espiritual hacia David, de tal manera que David quedó ligado en una relación especial, de la cual vamos a aprender. Quiero llamar su atención a la palabra ligar. La palabra ligar significa amarrar algo de tal manera que sea difícil de soltar. Es decir, que no solo era una relación exterior, sino interior. No era un asunto social, era espiritual. A eso se refiere ligar. Jonatán y David entran en ese ligamiento no solo de personalidad, no solo de sentimientos, sino esencialmente de fe. Eran algo más que conocidos, más que amigos casuales o compañeros incidentales. Era lo que se llama amistad verdadera. Era un ligar su presente y su futuro, era un ligar sus experiencias y también su fe. Y de igual manera, hermanos, Jesús es ese Jonatán que ha tomado la iniciativa de unirse con nosotros
Y esa naturaleza divina queda ligada a nuestra naturaleza humana. Esa gracia queda ligada a nuestra fe. Esas promesas quedan ligadas a nuestra confesión. Y por eso hemos llegar a ser uno en el Señor. Como David y Jonatán llegaron a ser uno. Por eso hablamos en esta tercera verdad de la amistad. Algo más acerca de este punto es que Jonatán le amó como a sí mismo. El amor de Jonatán no solo lo ligó a David, sino lo llegó a amar. Y David llegó a amar a Jonatán. Entonces vea usted que el amor tiene que ser recíproco. Jesús nos ama y nosotros lo amamos a Él. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. El amor es algo que da una persona y es algo que recibe una persona. Cuando no se da esa dinámica, eso no es amor. Teológicamente, el amor no va enfocado al sentimiento, sino a la acción. Es un imperativo, es un interactuar recíproco. Y Jonatán tuvo esa revelación, aunque un tanto incomprensible, de que tenía que amar a David. Pero apenas Jonatán conoció a David y su corazón sintió un amor santo, desinteresado y muy especial por la persona que había sido el instrumento para traer honra y victoria para Israel. Así que insistimos que Jesús es nuestro Jonatán. En nosotros y por todo el mundo, Él desembocó su amor. Y la expresión está en la cruz para toda la raza humana caída. Y ese amor comunica esa devoción que tiene por toda la humanidad. Dice la Escritura ahora en el verso 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. A ver, Jonatán, de una manera protocolaria y ceremonial, si usted quiere verlo así, empieza a transferir su posición a David. Por eso hablamos anteriormente sobre que Jonatán está teniendo una revelación en su corazón de que no solo tiene a alguien enfrente que lo ama, sino que debe de respetarlo y darle su lugar y su reconocimiento. Porque el heredero era Jonatán, pero al darle su manto, le está transfiriendo su posición y su prestigio. Y no le importa dárselo, porque lo ama. Y entonces el manto representa esa posición real. Luego dice que le da no solo su manto, sino le da sus otras ropas. No olvide que el manto de Jonatán representaba derecho real, pero sus otras ropas, privilegios concedidos a David. Y es lo que también Jesús nos ha dado, esos derechos, privilegios espirituales, bendiciones. ¿Qué tal si le recuerdo que usted ha sido justificado? Esa es la ropa de la justificación. La ropa de la santificación, de la glorificación, de la posición, de la elección, de la perfección. Pero por sobre esto le ha dado el manto de ser llamado Hijo de Dios. Pero no solo le dio su manto, no solo le dio otras ropas, sino dice, le dio su espada. Y la espada tiene un símbolo de seguridad, de defensa y de protección. Y todo esto Jonatán lo puso al servicio de David. Como de igual manera Jesús nos ha dado la espada, que es su palabra, para protegernos. Y con ella nos da seguridad
y nos defiende. En un cuarto punto, David recibe de Jonatán no solo su manto, otras ropas, su espada, sino su arco. Con el arco se alcanzaban las cosas a distancia. Al tirar sus flechas se superaban obstáculos y las distancias. Así que ese arco mantenía a los enemigos a distancia. Y por último, le daba su talabarte. En la Biblia, Jerusalén, la palabra talabarte la ubican como cinturón. Así que vemos esa amistad que no solo fue de palabra. Pero hay algo más, y con esto cerramos este tercer punto. Dice el verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. David aprende a moverse en este verso bajo el principio de someterse espiritualmente, porque dice que David iba donde Saúl lo enviaba, y de tal manera que él está manifestando conducta. Entonces hablamos de que había un sometimiento también. Entonces todo esto vemos que a pesar de que el príncipe, su amigo Jonatán, lo recibe, David mantiene el respeto. Y son cualidades que hoy valen la pena recordar, porque David nos enseña esos puntos importantes de lo que es una correcta amistad. Vimos entonces que la amistad de David y Jonatán es un amarrar algo que es muy difícil de soltar, no solo por una identidad superficial, sino espiritual. Hay un amor recíproco y hay intercambios, como Jonatán le dio a David. Entonces, tercera verdad, David nos enseña que es una verdadera amistad. Para cerrar, vamos a ver el cuarto y el quinto aspecto de esta tercera parte de las 5 lecciones y verdades del rey David. Versos 6 al 9, 1 Samuel 18. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron todas las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 1000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En primer lugar, vemos una celebración post-victoria de David. David había matado al gigante. Dios le dio gracia, no solo para matar, sino para poder entrar al palacio del rey. David ha recibido reconocimiento no solo por dentro, también por fuera. Y entonces, en este pasaje, el regreso de Saúl y David de la victoria contra los filisteos provoca celebración. Mujeres de distintas ciudades se unen cantando y danzando para recibirlos. Y en esta gran celebración empiezan a hacer una declaración que podemos decir entrona a David, maximiza a David, minimiza a Saúl. Hay un canto de reconocimiento.
El canto sonaba muy bien. Había gratitud, había fe en ese canto. Pero la letra es algo muy importante. Y esto entre paréntesis me encanta porque lo que debería de cantarse a Dios debe de analizarse. Debe de demostrar que hay cantos que pueden traer verdades o mentiras. En este caso, este canto trae una verdad. La verdad es de que se destaca, por un lado, las victorias del rey Saúl. No se le quita del reconocimiento. Pero por otro lado, se destaca por sobre las victorias del rey Saúl la victoria de David. Por una simple razón, Saúl no quiso y no pudo enfrentar al gigante. David sí. Y entonces vemos que ese cántico de reconocimiento provoca un sentimiento carnal. Muchas veces el pueblo mismo es causa de divisiones por asuntos de favoritismo. Y hemos de recordar que Saúl ya no es un hombre espiritual, ya no está siendo guiado por el espíritu. Y por eso esa verdad lo enoja. Y entonces se apodera el enojo en Saúl. No solo se enojó, sino dice, se enojó al extremo, que de tal manera que empezó a enfermarse. Y eso es algo, entre paréntesis, muy interesante, porque muchos de nosotros vivimos enfermos por causa de enojos, de no tener ese dominio, esa templanza sobre esos enojos que vienen y nos irritan. Bueno, Pablo habla mucho de que el enojo no debe de ponerse, se ponga el sol sobre el enojo. Proverbios nos habla de que no debemos acompañar al hombre que es enojado, porque donde hay enojo van a haber problemas. Lo cierto está que Saúl no tomó a bien ese cántico y le desagradó eso. Y entonces empieza a sentir celos. El celo empieza a distorsionar. El cántico es un cántico correcto. No hay una exageración. Pero cuando no se está en el espíritu, que era la condición de Saúl, entonces le damos lugar al fruto de la carne. Y el fruto de la carne empieza a empoderarse en nosotros y ese fruto llama a más carnalidad, que es el caso de ver a un Saúl celoso por la declaración que dice, bueno, ahora solo me falta darle mi reino. Ya Saúl empieza a tener miedo de perder o de que lo quiten como rey, por causa de sus celos. A partir de ese momento, la Biblia es clara al mencionarnos que el corazón de Saúl cambió hacia David. Él ya no sería un discípulo para Saúl, sino sería su enemigo. El celoso, amados hermanos, se hace enemigo de aquel o los que le puedan ser una amenaza. Entonces, qué gran lección en cuanto a los celos. Vemos que los celos distorsionan verdades, pero que los celos son el resultado de un fruto que no se toma o no se controla. Y esto es algo que hoy nos quiere desafiar el Señor. Entonces, cuarta verdad, tenga cuidado de los celos. Y cerramos
en esta tercera parte con la quinta verdad. Hablemos de los peligros. Versos 9 en adelante. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Veamos algunas cosas acá que podemos aprender, que nos van a hablar de los peligros. Dice el verso 9 que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aquella celebración donde se cantó a Saúl y a David, dándole más mérito al segundo que al primero, fue la semilla que detonó el celo y la rencilla en la vida de Saúl. Saúl dejó de ser sensible a las cosas de Dios y empezó a ser sensible a la carnalidad. Hasta la mirada de Saúl cambió. Ya no miraba a David como alguien que estaba de su parte, sino como un contrincante. Dejó de ver a David como un servidor, sino como un usurpador. No miraba a David como una persona de bendición, sino como una maldición. Antes de esa situación, Saúl miraba a David como alguien que podía ser parte de su ejército. Ahora lo mira como un peligro. A eso se refiere la mirada de Saúl. Significa entonces que perdió la visión espiritual. Y es que, hermanos, cuando se pierde la visión espiritual, no se puede ver lo que Dios está haciendo a través de otros. A los ungidos hay que mirarlos espiritualmente, no carnalmente. Porque si uno ve las cosas carnalmente, lo que uno va a ver, aparte de debilidades y faltas, va a haber despropósito. Y Saúl empezó a ver así a David. El corazón de ese hombre empezó a cambiar. El corazón de ese hombre lo llevó a no comprender cómo Dios podía usar a esta persona de distinta manera. De tal manera que Saúl empezó a traer oposición para David. Entonces ahí vemos el primer peligro. ¿Cómo te ven? Cuando una persona no te ve con una visión espiritual, te va a ver con problemas. Otro peligro es que dice que en el verso 10, que al otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Aquí se nos presenta a Saúl que prácticamente ya no era un edificio espiritual, sino un edificio diabólico. Cuando la Biblia habla de que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, debemos de entender que Saúl ya no gozaba de la protección divina. Y por eso Saúl era víctima de cualquier mal espíritu. Hermanos, los espíritus malos o demonios son reales. Pueden tomar a cualquiera que esté fuera de la protección de Dios. Pero los que están con Dios y Dios con ellos, no existe tal posibilidad que haya un demonio que pueda poseerlos. Debemos de entender eso. Por eso la importancia de estarnos llenando de Dios. Saúl empezó a desvariar, a vivir de una vida desequilibrada, inestable, depresión. ¿Por qué razón? Porque estaba vacío de Dios. El gran problema de Saúl era que
se había vaciado de Dios y por eso Dios lo abandona porque Saúl ya no quería nada de él. Y entonces se convierte en presa fácil de alguien que tiene un mal espíritu para poder ir en contra de David. Dice que mientras que David continuaba tocando el arpa en el palacio para Saúl jugaba con su lanza. Entonces, David estaba allí adorando al Señor y Saúl quería matarlo. Vean ustedes dos pensamientos totalmente llenos de contrastes. Entonces, ese es otro peligro que la historia de David nos enseña. Vamos a otro más. En el 11 dice que arrojaba a Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. 2 veces planificó Saúl darle muerte a David. Lo pensó y lo hizo. Pero David supo evadir esto. Pero me encanta mucho que David estaba siempre dentro de un contexto de adoración. Él no dejó que esas artimañas de Saúl de quererlo matar le quitaran la adoración que él tenía. Por eso tiene autoridad David de haber escrito aquel bello salmo que nosotros sabemos: su alabanza estará de continuo en mi boca. Y eso es una verdad, queridos hermanos. Cantar sin lanza es fácil, pero cantar con lanza, con amenaza, eso solo los adoradores. Así que no solo hay que aprender eso, sino hay que aprender también a evadir esos peligros. A veces esas lanzas pueden venir en calidad de crítica, de vituperio, pero hay que evadirla. No hay que responder. Mientras tú alabas, viene la lanza y hay que evadir. La crítica es algo que constantemente nos hace daño y que nos hace reaccionar no con adoración, sino con venganza. David nunca reaccionó con agresión. David solo evadió ese ataque, porque sabía que lo que tenía que hacer era dar gracias al Señor. Así que no olvide esa parte. Yo quiero cerrar con este último peligro que podemos aprender de esta historia de David. Verso 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Saúl había perdido la autoridad espiritual. Así que estas personas que pierden la autoridad espiritual pueden aparentar, pueden pretender, pueden jugar a que la tienen, pero en su corazón saben que lo han perdido. Y Saúl sabía que David tenía lo que él había perdido. Había un reconocimiento. Saúl entonces optó por alejar a David de sí. ¿Por qué? Porque un llamado no puede convivir con alguien que no es llamado. Un espiritual no puede vivir con un carnal. He ahí la importancia del concepto de que somos luz y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Así que lo mejor para Saúl era darle un puesto a David y así alejarlo del palacio. David tiene que cuidar, ahora tiene una misión, y es que lo hizo jefe de 1000. Así dice la Escritura. Pero esos títulos que recibe David no lo desubican.
ahora es jefe para Saúl, pero David siempre fue un servidor. Hermanos, yo quiero animarle a usted que no seamos o no tengamos mentalidad de jefes, sino de servidores. Toda esa acción era porque Saúl empezó a temer, porque creía que tener de cerca a David era una amenaza para él. Cierro entonces diciéndoles que debemos de cuidar de estarnos llenando del mundo y llenarnos del Señor es nuestra meta. Si nos llenamos de Dios, nuestra vida estará llena, no estará vacía, porque una vida vacía cualquier cosa lo puede llenar. Cuidemos esos enemigos que van a estar constantemente, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, definitivamente vamos a tener una gran experiencia. Amados, viene una siguiente parte, la cual quiero invitarle a seguir la próxima semana. Muchas gracias, bendigo su vida, que estas 5 verdades que hoy hemos aprendido, la iniciativa, alcanzar metas, la amistad, cuidado con los celos y los peligros, hayan edificado su vida. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.